Existe un lugar donde el frío deja de ser solo frío. Un punto donde la materia casi se detiene. Donde el movimiento se vuelve tan mínimo que nuestra intuición deja de funcionar. No es un lugar en el espacio profundo. No está en una región oscura entre galaxias. No es el vacío que imaginamos cuando pensamos en el cosmos. Es algo mucho más inquietante. Es un límite del propio universo. Cuando pensamos en frío, pensamos en invierno, en hielo, en nieve, en superficies congeladas. Pensamos en el espacio como un lugar extremadamente frío, un vacío oscuro donde nada se mueve. Pero esa idea es engañosa. El espacio, aunque parezca hostil, está lejos de ser el lugar más frío posible. Allí siempre hay energía, siempre hay movimiento, siempre hay algo ocurriendo. Sin embargo, la física nos dice que existe un límite. Un punto teórico donde la energía térmica se reduce al mínimo posible. Un estado donde los átomos apenas vibran. Donde la materia está tan cerca de quedarse inmóvil, como permiten las leyes del universo. Ese límite se conoce como el cero absoluto. El cero absoluto no es solo una temperatura extrema, es una frontera, una línea invisible que separa lo que podemos alcanzar de lo que nunca podremos cruzar. No importa cuánta tecnología tengamos. No importa cuán avanzado sea nuestro conocimiento. Ese punto no puede alcanzarse por completo. Solo podemos acercarnos. Cada vez más despacio. Cada vez con más dificultad. Y esa imposibilidad no es un fallo. Es una regla fundamental del universo. Lo inquietante no es lo frío que es ese punto. Lo inquietante es lo que revela. Porque cuando la materia se acerca a ese límite, deja de comportarse como esperamos. Las partículas no se quedan quietas como objetos congelados. Empiezan a obedecer reglas extrañas. Reglas que no encajan con nuestra experiencia cotidiana. Reglas que nos recuerdan que el universo no está diseñado para nuestra intuición. Aquí es donde el concepto de frío deja de ser una sensación y se convierte en una pregunta profunda. ¿Qué significa realmente que algo esté en reposo? ¿Puede la materia detenerse por completo? ¿Puede el universo quedarse quieto? ¿O el movimiento es tan fundamental que ni siquiera el frío extremo puede eliminarlo? Mientras más nos acercamos a ese límite, más evidente se vuelve algo incómodo. El universo no permite la quietud total, siempre queda un resto, un movimiento mínimo. Una vibración inevitable, incluso en el punto más frío posible la realidad sigue ocurriendo. Y eso nos lleva a una reflexión inquietante. Si ni siquiera el frío absoluto puede detenerlo todo, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza del cosmos? ¿Qué tipo de universo es este, donde incluso en el silencio térmico más profundo, algo sigue moviéndose? Cuando hablamos del cero absoluto, solemos imaginarlo como un punto final. Como si al alcanzarlo todo se apagara. Como si la realidad pulsara un botón de pausa. Pero esa imagen es falsa, y entender por qué es falsa nos obliga a mirar el universo de una forma completamente distinta. El frío, en física, no es una cosa. No es una sustancia. Es una medida del movimiento. Cuando algo está caliente, sus partículas se mueven más, vibran, chocan, intercambian energía. Cuando algo se enfría, ese movimiento disminuye, se vuelve más lento, más ordenado, más predecible. Así que, intuitivamente, parece lógico pensar que si seguimos enfriando algo, llegará un momento en el que las partículas se detendrán por completo. Pero el universo no funciona así. A medida que nos acercamos al cero absoluto, ocurre algo extraño. Cada pequeño descenso de temperatura se vuelve más difícil que el anterior. Extraer la última fracción de energía requiere un esfuerzo desproporcionado. Es como intentar vaciar un recipiente que nunca termina de quedar completamente vacío. Siempre queda algo. Un resto. Un mínimo irreducible. Esto no es una limitación técnica. No es que aún no sepamos cómo hacerlo. Es una ley fundamental. La tercera ley de la termodinámica nos dice que el cero absoluto no puede alcanzarse en un número finito de pasos. No importa cuántos recursos tengamos. No importa cuán avanzada sea la civilización, ese punto es inalcanzable por definición. Y aquí aparece la primera grieta en nuestra intuición. El universo no permite el reposo absoluto. Siempre hay movimiento. Siempre hay actividad. Incluso cuando creemos haber eliminado toda la energía térmica posible, algo permanece. Ese algo es lo que se conoce como energía de punto cero. Incluso en el estado de mínima energía, las partículas no se quedan quietas, siguen fluctuando. Siguen vibrando, no porque tengan energía térmica,
sino porque las leyes cuánticas no permiten una quietud perfecta. La incertidumbre está incorporada en la estructura misma de la realidad. Esto significa que el universo no puede apagarse del todo, no puede congelarse completamente, no puede alcanzar una quietud absoluta. El movimiento no es un accidente, es una propiedad fundamental. Y esto cambia por completo la forma en que entendemos el frío extremo. Cuando los científicos consiguen temperaturas extremadamente bajas en laboratorio, no están deteniendo la materia. Están entrando en un régimen distinto de la realidad. Un régimen donde los efectos cuánticos dejan de ser microscópicos y empiezan a dominar el comportamiento de sistemas enteros. En esos entornos aparecen estados extraños, estados que no existen en nuestra experiencia cotidiana, átomos que se comportan como una sola entidad, partículas que pierden su individualidad, materia que deja de actuar como algo sólido, líquido o gaseoso y pasa a obedecer reglas completamente distintas. Uno de esos estados es el condensado de Bose-Einstein. Cuando un conjunto de átomos se enfría hasta temperaturas extremadamente cercanas al cero absoluto, ocurre algo inesperado. Los átomos dejan de comportarse como partículas independientes y comienzan a compartir el mismo estado cuántico. Es como si muchas partículas se fundieran en una sola identidad. No hay fronteras claras. No hay trayectorias individuales. El sistema actúa como un todo coherente. Desde fuera parece magia. Pero no lo es. Es el resultado inevitable de llevar la materia hasta el límite de lo que el universo permite. Y aquí aparece una idea inquietante. Cuanto más nos acercamos al cero absoluto, menos se parece la realidad a lo que entendemos por realidad. El mundo deja de ser sólido, deja de ser intuitivo, deja de responder a las reglas que usamos para movernos, tocar, medir y sobrevivir. El frío extremo no revela una versión más simple del universo, revela una versión más extraña. Esto nos obliga a replantear algo fundamental. Quizá nuestra experiencia cotidiana no es la base de la realidad, sino una capa superficial. Una zona templada, estable, cómoda, donde las reglas parecen claras. Pero debajo de esa capa, en los extremos, el universo funciona de otra manera. El cero absoluto no es un lugar, es una frontera conceptual. Un límite que marca hasta dónde pueden llegar nuestras ideas clásicas antes de romperse. Y cuanto más nos acercamos a ese límite, más evidente se vuelve que el universo no fue diseñado para ser comprendido de forma intuitiva. Fue diseñado, si se puede usar esa palabra, para existir bajo reglas que no tienen por qué coincidir con nuestra percepción. Esto tiene consecuencias profundas. Si ni siquiera podemos detener el movimiento por completo, entonces el reposo absoluto no existe. Todo está siempre ocurriendo. Todo está siempre cambiando, aunque sea de forma imperceptible. El silencio total, en términos físicos, es imposible. Incluso en el punto más frío imaginable, la realidad sigue vibrando. Y esto conecta con algo mucho más grande que la temperatura. Conecta con la idea de límites universales. Con la idea de que hay cosas que no pueden alcanzarse, no porque falte tecnología, sino porque el universo no lo permite. El cero absoluto es uno de esos límites. Como la velocidad de la luz. Como la imposibilidad de conocer simultáneamente ciertas propiedades con precisión infinita. Como la imposibilidad de eliminar completamente la incertidumbre. El universo está lleno de fronteras invisibles. Y cada vez que nos acercamos a una, descubrimos que no es una pared sino un cambio de reglas. Antes de seguir avanzando, si este viaje lento por los límites del universo te está acompañando, recuerda suscribirte al canal, darle me gusta al vídeo y compartirlo con alguien a quien también le intrigue este tipo de preguntas. Estos contenidos largos y tranquilos solo existen porque hay personas al otro lado dispuestas a escuchar hasta el final. Ahora, volvamos a ese límite. Porque cuando hablamos del cero absoluto, no solo estamos hablando de frío extremo, estamos hablando de una frontera donde nuestras ideas habituales dejan de servir. En nuestra experiencia cotidiana, el mundo es sólido, los objetos ocupan un lugar. Las partículas parecen tener posiciones claras. El movimiento es algo que podemos ver y medir. Pero al acercarnos al frío extremo, esa familiaridad empieza a disolverse. Las partículas dejan de comportarse como pequeñas bolas que se mueven por trayectorias definidas. Empiezan a comportarse como ondas. No están en un punto concreto sino distribuidas. No tienen una velocidad exacta sino un rango. Y cuanto más intentamos inmovilizarlas, más evidente se vuelve la imposibilidad de hacerlo. Aquí entra en juego una de las ideas más profundas de la física moderna. El principio de incertidumbre. No es un fallo de medición. No es un problema técnico.
Es una propiedad de la realidad. El universo no permite que conozcamos con precisión absoluta ciertas cosas al mismo tiempo. Y esa limitación se vuelve crucial cerca del cero absoluto. Si intentáramos detener completamente una partícula, fijar su posición y su movimiento al mismo tiempo, la incertidumbre lo impediría. La partícula tendría que fluctuar. Tendría que moverse. Tendría que conservar un mínimo de actividad. No porque quiera, sino porque no puede hacer otra cosa. Esto significa algo inquietante. El movimiento no es opcional, no es un estado transitorio, es una condición básica del universo. Incluso cuando quitamos toda la energía térmica posible, incluso cuando eliminamos casi toda la agitación, queda un residuo inevitable. Una vibración mínima que no puede eliminarse. Y ese residuo no es pequeño en términos conceptuales, es enorme, porque nos dice que la quietud perfecta no existe. Que el universo no puede quedarse completamente inmóvil. Que incluso en el extremo más silencioso imaginable, la realidad sigue ocurriendo. A medida que los científicos se acercan a ese límite en laboratorio, empiezan a observar comportamientos que desafían el sentido común, la materia se vuelve extraña. Los átomos empiezan a comportarse como si fueran una sola entidad. Las fronteras entre partículas se difuminan. La individualidad se pierde. En estos estados, la materia puede fluir sin resistencia. Puede atravesar obstáculos. Puede responder de forma colectiva, como si todos los átomos compartieran una misma decisión. No porque exista una conciencia, sino porque las reglas que gobiernan ese régimen son distintas. Esto nos obliga a replantear algo fundamental. Quizá el universo no está construido a partir de objetos sólidos y separados, sino a partir de relaciones, probabilidades y estados compartidos. Quizá lo que percibimos como cosas es solo una aproximación útil en un rango limitado de condiciones. El frío extremo revela esa fragilidad de nuestra intuición. Nos muestra que lo que creemos estable y definido solo lo es porque vivimos en una zona templada del cosmos. Una franja cómoda donde las reglas parecen claras. Pero fuera de ese rango, en los extremos, la realidad se vuelve otra cosa. Y cuanto más nos acercamos al cero absoluto, más evidente se vuelve que no estamos eliminando el movimiento. Estamos entrando en un régimen donde el movimiento adopta una forma distinta, más sutil, más fundamental, más difícil de imaginar. Esto tiene implicaciones profundas para cómo entendemos el universo. Si no podemos detenerlo del todo, entonces el cambio es inherente, el devenir es inevitable. La estabilidad absoluta es una ilusión local. Incluso el estado más frío posible es dinámico. Y eso nos lleva a una pregunta inquietante. Si el universo no puede detenerse ni siquiera en el límite más extremo, ¿qué dice eso sobre su origen? ¿Qué dice sobre su futuro? ¿Es posible que el cosmos mismo esté condenado a moverse, a evolucionar, a transformarse, sin posibilidad de reposo final? Para entender hasta qué punto este límite es profundo, hay que alejarse un momento del laboratorio y pensar en el universo entero, porque el cero absoluto no es solo una curiosidad experimental, es una pista, una grieta por la que podemos ver cómo funciona la realidad en su nivel más básico. Imagina por un momento un universo completamente frío, no frío como el espacio, sino frío en el sentido absoluto, sin energía térmica, sin agitación, sin intercambio. Intuitivamente pensaríamos en un cosmos inmóvil, congelado para siempre. Pero esa imagen no puede existir, no solo porque no sepamos cómo alcanzarla, sino porque las leyes mismas del universo lo impiden. Incluso si enfriáramos todo el cosmos hasta acercarnos infinitamente al cero absoluto, no llegaríamos a un estado de muerte térmica total. Llegaríamos a un estado extraño, silencioso pero todavía activo. Un universo donde el movimiento no desaparece sino que se esconde en formas más profundas. Esto significa que el universo no puede morir de frío de la forma en que solemos imaginar. Puede enfriarse, puede expandirse, puede diluirse. Pero no puede apagarse por completo. Siempre quedará una actividad mínima, una fluctuación, una vibración que no puede eliminarse. Y aquí aparece una idea inquietante. El frío absoluto no es el final del movimiento, es el final de nuestra capacidad de describirlo con conceptos clásicos. Más allá de ese punto, el lenguaje cotidiano falla. Las palabras reposo, quietud, detención dejan de tener sentido. Esto conecta con algo más amplio. El universo parece tener una resistencia interna a los extremos absolutos.
No permite temperaturas infinitamente bajas. No permite velocidades infinitamente altas. No permite precisiones infinitas. Siempre hay un límite. Y ese límite no es arbitrario. Es estructural. Como si la realidad estuviera diseñada para evitar los extremos perfectos. Cuando observamos estos límites juntos, aparece un patrón. El cero absoluto. La velocidad de la luz. El principio de incertidumbre. Todos marcan fronteras donde la intuición humana se rompe. No son obstáculos técnicos que algún día superaremos. Son muros conceptuales. Nos dicen hasta dónde pueden llegar las preguntas formuladas desde nuestra experiencia. Y esto es importante para un vídeo largo como este porque nos permite cambiar la perspectiva. El frío extremo no es solo una cuestión de temperatura. Es una puerta hacia la comprensión de los límites del conocimiento. Cada vez que intentamos ir más allá, el universo responde de la misma forma. No con una prohibición explícita, sino con un cambio de reglas. Si te acercas demasiado al cero absoluto, la materia deja de comportarse como materia. Si te acercas demasiado a la velocidad de la luz, el tiempo deja de comportarse como tiempo. Si intentas medirlo todo con precisión infinita, la realidad se vuelve difusa. No hay castigo, no hay ruptura, solo transformación. Esto sugiere algo inquietante y hermoso a la vez, que el universo no es una máquina diseñada para ser comprendida del todo, sino un sistema coherente que admite la existencia de observadores, pero no les concede acceso ilimitado. Podemos entender mucho, podemos avanzar, pero siempre habrá fronteras. Y el cero absoluto es una de las más elegantes, porque parece simple, parece solo frío, pero esconde una verdad profunda. La imposibilidad del silencio total. La imposibilidad de la quietud perfecta. La imposibilidad de apagar la realidad. Incluso cuando quitamos todo lo que podemos quitar, algo permanece. Y eso nos obliga a replantear cómo entendemos conceptos como vacío, nada o reposo. El vacío no está vacío. El frío no es ausencia. El silencio no es total. Siempre hay algo ocurriendo, incluso cuando creemos haber llegado al final. Esto tiene implicaciones filosóficas profundas. Si el universo no puede detenerse por completo, entonces el cambio no es un accidente, es la norma. Todo fluye no porque algo lo empuje, sino porque no puede dejar de hacerlo. Incluso en el límite más frío posible, la historia continúa. Si llevamos esta idea aún más lejos, empezamos a ver que el frío extremo no solo nos habla de la materia, sino del tiempo mismo. Porque cuando el movimiento se reduce al mínimo, cuando las transiciones se vuelven raras, cuando los cambios casi no ocurren, nuestra percepción del tiempo empieza a desdibujarse. El tiempo, tal como lo experimentamos, está ligado al cambio. Donde no hay cambio, el tiempo pierde significado. En un sistema cercano al cero absoluto, los procesos se ralentizan de forma radical. Las reacciones químicas prácticamente se detienen. Los intercambios de energía son mínimos. Desde fuera podría parecer que el tiempo se ha congelado. Pero no es así. El tiempo no se detiene. Simplemente deja de manifestarse de una forma que podamos reconocer fácilmente. Esto introduce una idea inquietante. Quizá el tiempo no es algo que fluye de forma independiente, sino una consecuencia de la actividad. Donde hay movimiento hay tiempo. Donde el movimiento se reduce al mínimo, el tiempo se vuelve casi invisible. No desaparece, pero se vuelve irrelevante. Si esto es cierto, entonces el cero absoluto no solo marca el límite del frío, marca el límite de nuestra experiencia temporal. Un estado donde el universo sigue existiendo, pero donde la historia apenas avanza. Un presente casi eterno, sostenido por fluctuaciones mínimas. Imagina un fragmento del universo atrapado en ese estado, no muerto, no congelado, simplemente, suspendido. Donde nada significativo ocurre durante escalas de tiempo inmensas. Desde dentro, si pudiera existir una conciencia, el tiempo no tendría sentido. No habría antes ni después. Solo una hora que no cambia. Esto nos lleva a una reflexión profunda. Quizá el universo no necesita destruirse para terminar. Quizá puede llegar a un estado donde la actividad sea tan baja que la historia, tal como la entendemos, se diluya. No sería un final dramático, sería un apagado lento, silencioso, casi imperceptible. Pero incluso en ese escenario, el cero absoluto no sería alcanzado, siempre quedaría un resto. Una fluctuación mínima. Un cambio diminuto que impide la quietud perfecta. El universo no puede quedarse completamente inmóvil,
ni siquiera al final de todo. Esto conecta con una de las preguntas más antiguas que nos hemos hecho: ¿tiene el universo un final? Y si lo tiene, ¿cómo es? El frío extremo nos sugiere que, incluso si el cosmos se expande para siempre, incluso si se enfría indefinidamente, no alcanzará un estado de reposo absoluto. Llegará, como mucho, a una calma inquieta, un silencio lleno de pequeños movimientos inevitables. Y aquí aparece algo casi poético. El universo parece resistirse al final, no de forma consciente, sino estructural. Sus propias leyes impiden que todo se detenga. Siempre queda algo ocurriendo. Siempre queda una mínima actividad, que impide el cierre completo de la historia. Esta idea cambia la forma en que entendemos conceptos como muerte térmica, final del tiempo o nada absoluta. La nada, en el sentido estricto, no parece existir dentro de las reglas del universo. Siempre hay algo. Incluso cuando intentamos imaginar la ausencia total, la física nos devuelve un residuo inevitable. El cero absoluto es una prueba de ello. Un recordatorio de que incluso el extremo más silencioso sigue siendo activo. Que incluso cuando creemos haber eliminado todo, la realidad insiste en permanecer. Esto nos obliga a aceptar que el universo no está hecho para desaparecer del todo. Puede transformarse, puede diluirse, puede volverse irreconocible, pero no puede apagarse como una luz. Y si eso es cierto, entonces la existencia no es una excepción frágil en un mar de nada, es una consecuencia inevitable de un sistema que nunca se detiene por completo. La vida, la conciencia, el pensamiento, pueden ser raros, pero el movimiento que los hace posibles es universal. Quizá por eso el frío extremo resulta tan fascinante. Porque nos lleva hasta el borde de la realidad, sin cruzarlo. Nos muestra qué ocurre cuando empujamos las leyes hasta su límite, y descubrimos que, incluso allí, el universo sigue funcionando. No como esperamos. No como imaginamos. Pero sigue. Hay algo casi inquietante en descubrir que incluso en el límite más extremo, el universo no se rinde, porque esto significa que muchas de las ideas que usamos para tranquilizarnos, simplemente no existen en la forma en que las imaginamos. No existe el reposo absoluto. No existe el silencio total. No existe una nada perfecta. Todo eso son conceptos humanos, construidos a partir de una experiencia limitada, cómoda, templada. Cuando empujamos la realidad hacia el frío extremo, lo que encontramos no es una ausencia, sino una presencia distinta. Una presencia sutil, mínima, casi imperceptible, pero inevitable. Las fluctuaciones cuánticas no son ruido residual. Son parte esencial del tejido del universo. No son un error que se corregirá con más conocimiento. Son la base sobre la que todo se sostiene. Esto nos obliga a aceptar algo incómodo. El universo no está diseñado para detenerse. No tiene un estado de reposo natural. Siempre está ocurriendo algo, aunque sea en escalas tan pequeñas que nuestra mente tenga dificultades para concebirlas. Incluso cuando la energía térmica desaparece casi por completo, la incertidumbre mantiene viva la actividad. Y aquí aparece una idea profunda. Quizá la estabilidad absoluta es incompatible con la existencia. Quizá para que algo exista, para que haya realidad, debe haber siempre un mínimo de movimiento, de variación, de posibilidad. El cero absoluto, al no poder alcanzarse, nos señala ese umbral. Más allá de él, la existencia misma dejaría de tener sentido. Si lo pensamos así, el frío extremo no es una amenaza, sino una protección, una barrera que impide que el universo se convierta en una nada inmóvil. Las leyes físicas parecen diseñadas para preservar un mínimo de dinamismo, como si el cosmos se negara a desaparecer del todo. Esto tiene implicaciones inquietantes para cómo entendemos el origen del universo. Si la realidad no puede quedarse completamente quieta, entonces tampoco pudo empezar desde una quietud perfecta. Incluso en los momentos más tempranos, incluso en condiciones extremas, algo debía estar ocurriendo. El movimiento no es una consecuencia tardía. Es una condición inicial. De este modo, el cero absoluto se convierte en una pista inversa. No nos habla solo del final, sino del principio. Nos dice que el universo nunca fue completamente estático, nunca estuvo totalmente en reposo, nunca fue una nada perfecta. Siempre hubo fluctuaciones, cambios, actividad, incluso cuando no existían estructuras reconocibles. Esto encaja con lo que sabemos sobre el vacío cuántico. Un vacío que no está vacío. Un espacio donde partículas aparecen y desaparecen. Donde la energía fluctúa incluso en ausencia de materia.
El frío extremo no elimina este vacío activo. Solo nos acerca a él. Así, el lugar más frío posible no es un lugar muerto. Es un lugar lleno de una actividad mínima, fundamental, imposible de apagar. Un susurro constante de la realidad consigo misma. Y esto nos devuelve a una reflexión más amplia. Quizá lo que llamamos silencio no es ausencia de sonido, sino incapacidad de escuchar ciertos niveles. Quizá lo que llamamos inmovilidad no es falta de movimiento, sino incapacidad de percibirlo. El universo puede estar vibrando en escalas que no podemos experimentar directamente. Cuando miramos al cielo y pensamos en frío, pensamos en vacío y muerte, pero el frío extremo nos enseña lo contrario. Nos muestra que incluso en las condiciones más adversas, el universo sigue siendo activo. No en formas que nos resulten familiares, pero activo al fin y al cabo. Esto tiene algo profundamente tranquilizador y profundamente inquietante al mismo tiempo. Tranquilizador porque sugiere que la realidad no se apaga fácilmente. Inquietante porque nos recuerda que nuestras categorías mentales no son suficientes para abarcarla. A medida que avanzamos en este viaje, el cero absoluto deja de ser un número y se convierte en una metáfora de los límites del conocimiento humano. Un recordatorio de que, cuando creemos haber llegado al final, solo hemos llegado al borde de lo que podemos comprender. Y más allá de ese borde, el universo sigue. Si nos detenemos un momento a pensar en cómo llegamos a descubrir todo esto, la historia del frío extremo es también una historia humana. No empezó con grandes teorías ni con ecuaciones complejas. Empezó con una pregunta sencilla: ¿hasta dónde se puede enfriar algo? Durante siglos, la idea del frío fue algo cualitativo, una sensación. Más frío, menos frío. Nada más. Nadie pensaba en límites absolutos. Fue necesario cambiar la forma de pensar para entender que el frío no era una sustancia, sino una ausencia de movimiento. Y ese cambio de perspectiva transformó por completo nuestra relación con la realidad. De repente, enfriar ya no era solo quitar calor. Era acercarse a un estado límite del universo. A medida que la ciencia avanzó, los intentos por alcanzar temperaturas cada vez más bajas se volvieron más precisos, más sofisticados, casi obsesivos. Cada fracción de grado conseguida era una victoria, no solo técnica sino conceptual. Porque cada descenso revelaba nuevos comportamientos inesperados. La materia no se volvía simplemente más rígida. Se volvía más extraña. En estos experimentos extremos, los científicos empezaron a observar fenómenos que parecían imposibles desde una perspectiva clásica. Superfluidez, superconductividad, coherencia cuántica a gran escala. Estados donde la fricción desaparece. Donde la resistencia se vuelve cero. Donde la materia parece obedecer reglas completamente distintas a las del mundo cotidiano. Esto es importante para la retención del vídeo, porque aquí el espectador empieza a darse cuenta de algo clave. El frío extremo no simplifica la realidad, la complica. No nos acerca a una versión básica del universo, sino a una versión más profunda, más abstracta, más ajena a la intuición humana. Y hay algo profundamente inquietante en esto: tendemos a pensar que los extremos revelan lo esencial, que al eliminar capas, llegamos a lo fundamental, pero el cero absoluto no revela un núcleo simple, revela una complejidad distinta. Una realidad donde las reglas cambian, y donde nuestras herramientas conceptuales habituales dejan de funcionar. Esto nos obliga a aceptar que nuestra forma cotidiana de entender el mundo es solo una aproximación local. Funciona bien en un rango estrecho de condiciones. Pero fuera de ese rango en los extremos, la realidad no se adapta a nosotros. Somos nosotros quienes debemos adaptarnos a ella, y no siempre podemos hacerlo. El frío extremo también nos enseña algo sobre el conocimiento. Nos muestra que no todo progreso consiste en avanzar hacia una meta alcanzable. A veces, el progreso consiste en acercarse a un límite sabiendo que nunca lo cruzaremos. En entender por qué no puede cruzarse. En aceptar que hay fronteras que no están ahí para ser superadas, sino para ser comprendidas. Esto cambia la narrativa habitual del progreso científico. No se trata de conquistar el cero absoluto. Se trata de entender por qué existe. ¿Por qué el universo impone ese límite? ¿Qué nos dice sobre la estructura de la realidad? Y cuanto más lo entendemos, más evidente se vuelve algo incómodo. El universo no está optimizado para ser intuitivo. No está diseñado para ajustarse a la experiencia humana. Está construido sobre principios que solo podemos vislumbrar indirectamente,
a través de modelos, experimentos y aproximaciones. El cero absoluto es uno de esos principios, un recordatorio constante de que incluso cuando creemos haber eliminado toda la energía posible, la realidad no se rinde. Siempre queda algo ocurriendo, siempre queda un mínimo de actividad que impide la quietud total. Esto nos lleva a una reflexión más amplia, casi inevitable. Si ni siquiera podemos apagar la materia, ¿qué dice eso sobre la posibilidad de apagar una civilización, una conciencia, una historia? Quizá la persistencia no sea una excepción, sino una propiedad general del universo. Quizá todo lo que existe deja algún tipo de rastro, alguna forma de movimiento, incluso cuando parece haber desaparecido. Pensar en el frío extremo de esta forma lo transforma en algo más que un concepto físico, lo convierte en una metáfora poderosa. Una metáfora de los límites, de la resistencia de la realidad, de la imposibilidad de la nada perfecta. Y cuanto más reflexionamos sobre ello, más claro se vuelve que el cero absoluto no es el final de nada. Es el recordatorio de que el final absoluto no existe dentro de este universo. Hay una consecuencia silenciosa de todo esto que rara vez se menciona, y es cómo el concepto de frío extremo cambia nuestra idea de control. Nos gusta pensar que, con suficiente conocimiento y tecnología, podremos dominar cualquier aspecto de la realidad, que todo límite es provisional, que toda frontera acabará cayendo. Pero el cero absoluto nos dice algo muy distinto. Nos dice que hay límites que no están ahí para ser superados, sino para definir el marco dentro del cual existe todo lo demás. Esto no es una derrota para la ciencia. Es una lección de humildad. El universo no es un sistema abierto a cualquier posibilidad. Es un sistema coherente, con reglas profundas que no pueden romperse sin que la propia realidad deje de tener sentido. El cero absoluto no es un fallo del progreso. Es una condición de estabilidad. Cuando intentamos imaginar un universo sin ese límite, un universo donde la materia pudiera detenerse por completo, entramos en territorio extraño. Un universo así sería radicalmente distinto. No habría fluctuaciones. No habría incertidumbre. No habría posibilidad de cambio. Sería un universo muerto en el sentido más literal, incapaz de generar estructuras, procesos o historia. Desde ese punto de vista, el hecho de que el cero absoluto sea inalcanzable no es un obstáculo, es una garantía. Una garantía de que la realidad siempre tendrá margen para el cambio, para la evolución, para la aparición de complejidad. Incluso cuando la energía se reduce al mínimo, el universo conserva una chispa inevitable de actividad. Esto nos lleva a una idea profunda. Quizá los límites fundamentales del universo no son restricciones arbitrarias, sino condiciones necesarias para que algo exista. La velocidad de la luz, la incertidumbre cuántica, el cero absoluto, todos parecen cumplir la misma función: impedir extremos que destruirían la coherencia del sistema. Si todo pudiera moverse infinitamente rápido, la causalidad se rompería. Si todo pudiera conocerse con precisión absoluta, la dinámica desaparecería. Si todo pudiera detenerse por completo, la existencia misma se apagaría. Los límites no son enemigos. Son pilares. Y el frío extremo nos permite ver uno de esos pilares con claridad. Nos muestra que incluso en las condiciones más silenciosas, la realidad sigue sosteniéndose sobre una actividad mínima. Un murmullo constante que nunca se apaga del todo. Esta idea tiene un eco inquietante cuando la aplicamos a escalas más grandes, a la vida, a la conciencia, a las civilizaciones. Tal vez la persistencia que vemos en la materia no sea tan distinta de la persistencia que vemos en los sistemas vivos. Quizá todo lo que existe tiende a resistir el reposo absoluto, a mantenerse en un estado dinámico mientras las condiciones lo permitan. Pensar así cambia la forma en que vemos el final de las cosas. El final ya no es un apagón instantáneo, es una aproximación asintótica. Un acercamiento lento a un límite que nunca se alcanza del todo, tanto en la física como en la historia. El frío extremo no mata el movimiento. Solo lo reduce a su forma más básica. Y de la misma manera, los finales que imaginamos para el universo quizá no eliminen la actividad, sino que la transformen en algo casi imperceptible. Esto explica por qué el concepto de cero absoluto resulta tan perturbador y tan fascinante al mismo tiempo. Porque nos obliga a aceptar que hay algo que nunca desaparece por completo. Algo que persiste incluso cuando todo lo demás parece haberse ido. El universo, en su nivel más profundo, no sabe cómo quedarse quieto. Y quizá eso sea lo más importante que podemos aprender del frío extremo.
No que exista un punto donde todo termina, sino que incluso en el borde de la nada, la realidad se resiste a desaparecer. Si seguimos estirando esta idea hasta sus últimas consecuencias, aparece una pregunta casi inevitable. Si el universo no permite el reposo absoluto, si incluso en el límite más frío posible algo sigue ocurriendo, entonces el cambio no es una fase, es una condición permanente. No hay un estado final de equilibrio perfecto, no hay un punto en el que todo quede resuelto para siempre. Esto tiene implicaciones profundas para cómo entendemos la estabilidad. Solemos asociar estabilidad con quietud, con ausencia de cambios, con equilibrio total. Pero el universo parece definir la estabilidad de otra forma. No como ausencia de movimiento, sino como un balance dinámico. Un estado donde las cosas cambian, pero dentro de márgenes que no rompen el sistema. El cero absoluto nos muestra ese principio de forma extrema. El sistema más estable posible no es uno inmóvil, sino uno donde el movimiento es mínimo pero inevitable. Donde las fluctuaciones no desaparecen sino que se vuelven fundamentales. Donde la actividad no es un accidente, sino la base misma de la existencia. Esto nos obliga a revisar otra intuición humana muy arraigada, la idea de control total. Creemos que, si entendemos lo suficiente, podremos apagar, encender, detener o reiniciar cualquier proceso. Pero el frío extremo nos dice que hay procesos que no admiten apagado completo, que no todo puede ponerse en pausa, que la realidad no tiene un botón de detener. Incluso en los sistemas más controlados creados por el ser humano, incluso en laboratorios aislados, incluso con técnicas extraordinariamente precisas, el cero absoluto se mantiene fuera de alcance. Siempre hay un resto, siempre hay un margen que no puede eliminarse, no por falta de habilidad, sino porque ese margen es estructural. Y aquí aparece una analogía inquietante. Quizá nuestra propia experiencia de la conciencia funciona de forma similar. Nunca estamos completamente en silencio. Nunca dejamos de pensar del todo. Incluso cuando intentamos vaciar la mente, siempre queda un residuo. Un pensamiento mínimo. Una sensación vaga. Un fondo inevitable de actividad. Tal vez eso no sea un fallo de la mente, sino una propiedad compartida con el universo. La imposibilidad del reposo absoluto. La imposibilidad de la nada perfecta. Si aceptamos esta idea, entonces el frío extremo deja de ser un concepto técnico y se convierte en una clave filosófica. Nos dice que la existencia no se apaga, solo se atenúa. Que no hay interrupciones totales, solo transiciones. Que el universo no conoce el silencio completo, solo silencios cada vez más profundos. Esto cambia la forma en que imaginamos los grandes finales. El final del tiempo. El final de la materia. El final de la historia. Quizá no existan como eventos definitivos. Quizá solo existan como aproximaciones. Como estados donde todo se vuelve tan lento, tan tenue, tan difuso que deja de ser reconocible para nosotros. Desde esa perspectiva, el cero absoluto es un horizonte, no un destino. Un punto que define una dirección pero no una llegada. Podemos movernos hacia él, estudiarlo, entenderlo mejor, pero nunca habitarlo. Y eso es profundamente coherente con la forma en que el universo parece funcionar. Siempre hay horizontes que no se cruzan. Límites que no se rompen. No porque algo nos lo impida, sino porque más allá de ellos las preguntas dejan de tener sentido. Quizá el frío extremo no es el final de la historia de la materia, sino el lugar donde nuestras preguntas alcanzan su máxima tensión. Donde el lenguaje se estira hasta casi romperse. Donde la intuición falla y solo quedan modelos abstractos y reflexiones profundas. En ese borde el universo no se vuelve vacío. Se vuelve extraño, se vuelve silencioso pero no muerto, se vuelve estable pero no inmóvil, se vuelve simple en apariencia pero complejo en su estructura más profunda. Y quizá eso sea lo que hace que el concepto del cero absoluto sea tan poderoso. No porque represente el punto más frío, sino porque representa el punto donde entendemos que la realidad no está hecha para desaparecer, sino para persistir, incluso cuando todo parece haberse detenido. Hay otra capa todavía más profunda en todo esto, una que conecta el frío extremo con la forma en que entendemos la realidad misma. Porque cuando hablamos de temperaturas cercanas al cero absoluto no solo estamos reduciendo energía. Estamos entrando en un régimen donde la idea clásica de causa y efecto empieza a volverse borrosa. En el mundo cotidiano, las cosas ocurren porque algo las provoca. Un golpe genera movimiento, el calor provoca expansión, la energía se transfiere y produce cambios visibles. Pero cerca del cero absoluto, muchas de estas relaciones dejan de ser claras. Los sistemas ya no responden de forma lineal.
Pequeñas variaciones pueden producir efectos desproporcionados, o por el contrario, no producir ningún efecto apreciable. Esto sucede porque, en esos límites, el comportamiento colectivo importa más que el individual. Las partículas ya no actúan como entidades separadas que reaccionan de forma independiente, actúan como partes de un todo coherente. El sistema completo responde como una sola estructura. Desde nuestra intuición, esto resulta extraño. Estamos acostumbrados a pensar en objetos individuales, en causas locales, en consecuencias claras. Pero el frío extremo nos obliga a aceptar que, en ciertos regímenes, la realidad es profundamente relacional. No hay piezas aisladas. Todo está conectado de una forma que no podemos separar sin perder información esencial. Esto tiene una consecuencia inquietante. Significa que nuestra forma habitual de analizar el mundo, dividiéndolo en partes, puede fallar en los límites. Y el cero absoluto es uno de esos límites donde el todo importa más que la suma de las partes. Cuando la materia entra en estos estados extremos, aparecen comportamientos que parecen desafiar el sentido común, flujos sin fricción. Corrientes que persisten indefinidamente. Estados que no se degradan con el tiempo como esperaríamos. No porque el tiempo se haya detenido, sino porque las reglas que gobiernan la disipación han cambiado. Aquí el frío extremo nos muestra algo fundamental. La irreversibilidad, esa flecha del tiempo que sentimos tan clara en nuestra experiencia diaria, no es una propiedad universal en todos los regímenes. Cerca del cero absoluto, algunos procesos se vuelven casi irreversibles. El desgaste desaparece. La pérdida se minimiza. El sistema parece recordar su estado con una fidelidad inquietante. Esto nos obliga a replantear nuestra relación con el tiempo. Tal vez la flecha del tiempo no sea una ley absoluta, sino una consecuencia estadística de vivir lejos de los extremos. Donde hay mucha energía, mucho movimiento y mucha complejidad, el tiempo fluye de forma clara. Donde todo se ralentiza al máximo, esa flecha se difumina. No desaparece, pero se vuelve casi invisible. Y esto conecta con una idea profunda. Quizá lo que llamamos presente es una propiedad emergente de sistemas alejados del equilibrio. Donde hay actividad suficiente, el tiempo se manifiesta con claridad. Donde la actividad se reduce al mínimo, el tiempo se aplana. Si esto es así, entonces el frío extremo no solo enfría la materia, enfría la historia. Reduce el ritmo al que el universo escribe nuevos acontecimientos. No los elimina, pero los separa por intervalos cada vez más largos. Imagina un proceso que ocurre una vez cada billones de años. Para nosotros ese proceso es prácticamente inexistente. Pero para el universo, sigue siendo parte de su dinámica. El cero absoluto no elimina los eventos. Los espacia hasta el límite de lo imaginable. Esta idea vuelve a recordarnos algo esencial para un vídeo largo como este. Nuestra percepción no es una guía fiable para los extremos. Lo que para nosotros es silencio absoluto puede ser, en realidad, una actividad tan lenta y sutil, que no tenemos forma de percibirla. Así, el frío extremo se convierte en una lección de paciencia cósmica. Nos enseña que el universo opera en escalas que no están hechas para la mente humana. Que hay procesos tan lentos que parecen inexistentes, y sin embargo, están ahí. Esto añade una dimensión casi meditativa a la idea del cero absoluto. No como un punto muerto, sino como un estado de calma profunda. Una calma que no elimina el movimiento, sino que lo reduce a su expresión más básica. Quizá por eso este concepto resulta tan hipnótico, porque nos enfrenta a una realidad donde nada se detiene del todo, pero casi todo se vuelve imperceptible. Un universo que nunca calla pero que puede susurrar durante eternidades. Y en ese susurro casi inaudible, la realidad sigue ocurriendo. A esta altura del viaje, el frío extremo ya no es solo una cuestión de física. Se ha convertido en una forma distinta de mirar el universo. Porque cuanto más nos acercamos a ese límite, más claro se vuelve que la realidad no está hecha de estados absolutos, sino de transiciones. Nada es completamente algo. Nada es completamente nada. Esto rompe una necesidad muy humana, la de los extremos claros. Nos tranquiliza pensar en blanco o negro, en encendido o apagado, en movimiento o reposo. Pero el universo parece operar casi siempre en zonas intermedias, en umbrales, en estados donde las cosas no desaparecen sino que cambian de naturaleza. El cero absoluto es uno de esos umbrales, no es un punto donde todo termina.
Es un punto donde todo se vuelve difícil de distinguir. Donde las diferencias se difuminan. Donde la realidad no se apaga, pero deja de presentarse de una forma reconocible. Y esto tiene una consecuencia profunda para cómo entendemos el conocimiento. Muchas veces creemos que conocer algo es poder señalarlo claramente, definirlo, encerrarlo en un concepto. Pero hay regiones de la realidad que no admiten ese trato. Regiones donde el conocimiento no es posesión, sino aproximación, donde saber significa entender por qué no podemos llegar más lejos. El frío extremo pertenece a esa categoría. Sabemos qué ocurre cuando nos acercamos. Sabemos qué leyes entran en juego. Sabemos por qué no puede alcanzarse del todo. Y, aún así, no podemos experimentarlo directamente en su forma pura. Siempre hay una distancia, un margen, una imposibilidad estructural. Esto convierte al cero absoluto en algo casi filosófico. Un recordatorio de que hay preguntas que no se responden llegando a un punto final, sino aceptando que ese punto final no existe dentro del marco del universo. No todo está hecho para ser alcanzado. Algunas cosas están hechas para marcar un límite. Y quizá eso explique por qué este tema resulta tan hipnótico para tantas personas. Porque en el fondo no habla solo de frío, habla de límites. De hasta dónde podemos llegar. De qué ocurre cuando empujamos la realidad hasta el borde de lo posible y descubrimos que, más allá, nuestras herramientas dejan de servir. Esta experiencia no es exclusiva de la física, aparece en muchos ámbitos, en la matemática, con números que no pueden representarse completamente. En la lógica, con problemas que no pueden resolverse desde dentro del sistema. En la conciencia, con estados que no pueden describirse sin perder algo esencial. El cero absoluto es uno de esos lugares donde todas esas intuiciones se encuentran, donde la ciencia, la filosofía y la experiencia humana chocan con la misma barrera. Una barrera silenciosa, elegante, sin dramatismo. No hay explosión, no hay colapso, no hay catástrofe, solo una aproximación infinita a un estado que nunca se alcanza. Y eso dice mucho del tipo de universo en el que vivimos, un universo que no se deja agotar, que no permite cierres perfectos, que siempre conserva un margen de indeterminación, de movimiento, de posibilidad. Incluso en el punto más frío imaginable hay futuro. Un futuro lento, casi inmóvil, pero existente. La historia no se detiene. Solo se estira hasta el límite de lo perceptible. Quizá por eso el cero absoluto no es aterrador, sino profundamente extraño. No representa la muerte del universo, sino su resistencia a morir. No representa la nada, sino la imposibilidad de alcanzarla. Y cuanto más entendemos esto, más evidente se vuelve algo importante. El universo no necesita calor para existir. No necesita ruido. No necesita caos. Le basta con una mínima vibración, con una fluctuación inevitable, con un movimiento que no puede eliminarse. Eso es lo que queda cuando todo lo demás desaparece. Si llevamos esta reflexión hasta un nivel aún más amplio, el frío extremo empieza a parecerse menos a un fenómeno físico y más a una lección sobre cómo funciona todo lo que existe. Porque el universo no parece construido a partir de estados finales, sino de procesos interminables. No hay un llegar, solo un acercarse. No hay un punto definitivo, solo horizontes que se desplazan a medida que avanzamos. Esto es algo que cuesta aceptar, porque estamos acostumbrados a historias con principio, desarrollo y final. Nos sentimos cómodos cuando algo se cierra, cuando una pregunta tiene respuesta, cuando un proceso termina. Pero el universo no comparte esa necesidad. El cero absoluto nos muestra que incluso cuando creemos haber llegado al extremo, la realidad sigue abierta. En cierto sentido, el frío extremo nos obliga a abandonar la idea de control total y abrazar la idea de convivencia con los límites. No podemos apagar el universo. No podemos congelarlo del todo. No podemos llevarlo a un estado final donde nada ocurra. Y eso no es un fallo del conocimiento humano, sino una característica del escenario en el que existimos. Esto tiene un eco curioso cuando pensamos en la vida y en la conciencia. Muchas veces buscamos un estado de estabilidad perfecta, de equilibrio total, de silencio interior. Pero quizá, al igual que en la física, ese estado no existe de forma absoluta. Siempre queda un resto. Un pensamiento, una sensación, un pulso mínimo que impide la quietud completa. Tal vez esa inquietud constante no sea un defecto, sino una propiedad compartida con el universo. La imposibilidad de detenerse por completo. La imposibilidad de llegar a un cero absoluto, ya sea térmico o mental.
Siempre hay algo ocurriendo, incluso cuando creemos haberlo detenido todo. Si miramos el cosmos desde esta perspectiva, el frío extremo deja de ser un lugar hostil y se convierte en una frontera tranquila. No es un abismo, sino un límite suave. No hay caída, solo aproximación. El universo no se rompe en ese punto. Simplemente cambia de lenguaje. Esto explica por qué, cuando estudiamos estos límites, necesitamos matemáticas abstractas, conceptos difíciles, modelos que no podemos visualizar directamente. No porque la realidad sea caótica, sino porque nuestra intuición está diseñada para sobrevivir en un rango muy estrecho de condiciones. Fuera de ese rango necesitamos otras herramientas. El cero absoluto es uno de los lugares donde esa transición se hace evidente. Donde dejamos atrás la experiencia directa, y entramos en un territorio conceptual. Un territorio donde entender significa aceptar que no podemos imaginarlo del todo. Y quizá eso sea una de las enseñanzas más profundas de este viaje, que comprender el universo no siempre significa hacerlo familiar. A veces significa aceptar su extrañeza sin intentar domesticarla. Aceptar que hay aspectos de la realidad que no encajan en nuestras categorías habituales, y que aún así son reales. El frío extremo nos recuerda que el universo no se ajusta a nuestros deseos de cierre, de reposo, de final. Siempre queda algo abierto. Siempre queda una vibración mínima. Siempre queda un margen de posibilidad. En ese sentido, el cero absoluto no es el punto más frío del universo. Es el punto donde entendemos que el universo no tiene un apagado. Que no existe un silencio definitivo. Que incluso cuando todo parece detenido, la realidad sigue respirando, aunque sea de forma casi imperceptible. Y quizás en ese detalle se esconde algo profundamente reconfortante, la idea de que la existencia no se extingue de golpe. Que incluso en las condiciones más extremas, algo persiste. Algo pequeño, algo mínimo, pero suficiente para que el universo siga siendo universo. Hay una imagen que puede ayudarnos a entender todo esto de una forma más intuitiva. Imagina un lago completamente en calma. Desde la orilla parece inmóvil. No hay olas, no hay viento, no hay sonido, pero si te acercas lo suficiente, si miras con atención, descubres que el agua nunca está realmente quieta. Hay pequeñas vibraciones, movimientos microscópicos, intercambios invisibles que no desaparecen nunca. La calma absoluta es solo una apariencia. El cero absoluto funciona de una manera parecida. Desde lejos parece el estado final del frío, el punto donde todo debería detenerse. Pero cuando miramos de cerca, cuando entramos en el detalle profundo de las leyes del universo, descubrimos que esa quietud perfecta no existe. Siempre hay algo moviéndose, aunque no sepamos cómo llamarlo. Esto nos lleva a una conclusión inquietante. Muchas de las ideas que usamos para describir la realidad son aproximaciones útiles, no verdades absolutas. Funcionan bien en nuestro entorno, en nuestra escala, en nuestra temperatura media. Pero cuando empujamos la realidad hacia los extremos, esas ideas empiezan a fallar. El frío, tal como lo sentimos, deja de tener sentido. El reposo deja de existir. Incluso la noción de objeto separado empieza a difuminarse. La realidad no desaparece, pero se reorganiza de una forma que no estamos preparados para percibir directamente. Y esto plantea una pregunta profunda. Si nuestra experiencia cotidiana no refleja la estructura más básica del universo, ¿cuántas otras cosas damos por sentadas que solo funcionan porque vivimos en una franja muy concreta de condiciones? ¿Cuántas certezas se desvanecerían si saliéramos de ese rango? El estudio del frío extremo nos muestra que la estabilidad que percibimos es local, temporal, condicionada. No es una propiedad universal. En otras regiones de posibilidades, el universo se comporta de maneras que nos resultan extrañas, incluso inquietantes. Pero hay algo importante aquí. Esta extrañeza no significa caos, no significa desorden, significa que el orden adopta formas distintas, formas que no encajan con nuestra intuición, pero que siguen reglas profundas y coherentes. El cero absoluto no es un agujero negro del conocimiento. Es una frontera donde el conocimiento cambia de forma, donde dejamos de pensar en términos de objetos y empezamos a pensar en términos de estados, probabilidades y relaciones. Esto conecta con una idea más amplia. Quizá el universo no está hecho de cosas, sino de procesos, de transiciones, de estados que evolucionan sin llegar nunca a detenerse por completo. El frío extremo no elimina esos procesos, solo los ralentiza hasta casi desaparecer de nuestra percepción. Y aquí hay algo profundamente humano. Nos cuesta aceptar que algo pueda existir sin manifestarse de forma clara.
Nos cuesta aceptar que algo pueda estar ocurriendo aunque no lo veamos, no lo sintamos, no lo entendamos. Pero el universo no necesita nuestra percepción para funcionar. Incluso cuando creemos haber llegado al límite, incluso cuando pensamos que no queda nada por quitar, la realidad sigue ahí, sosteniéndose sobre un mínimo irreducible de actividad. El cero absoluto entonces no es un lugar vacío, es un lugar lleno de lo mínimo posible, el mínimo de energía, el mínimo de movimiento, el mínimo de cambio, pero suficiente para que el universo no se apague. Y quizás esa sea una de las lecciones más profundas de este viaje, que la existencia no necesita abundancia para persistir. Le basta con un margen ínfimo, con una vibración casi inexistente, con una posibilidad que no puede eliminarse. A medida que avanzamos más y más hacia este límite, aparece una sensación curiosa. No de miedo, sino de extrañeza tranquila. El frío extremo no es violento, no es explosivo. No destruye de golpe, es silencioso, gradual, paciente, y quizá por eso resulta tan perturbador, porque no anuncia nada, no avisa, simplemente reduce poco a poco todo lo que conocemos. Cuando la energía térmica desaparece casi por completo, lo que queda no es un vacío dramático, sino una realidad extremadamente sutil. Los cambios siguen ocurriendo, pero a un ritmo tan lento que pierden significado humano. Los procesos no se detienen, pero se estiran hasta escalas que nuestra mente no puede abarcar. En ese estado, la idea de causa y consecuencia empieza a sentirse lejana. No porque deje de existir, sino porque los intervalos entre una cosa y otra se vuelven enormes. El universo sigue funcionando, pero lo hace en cámara lenta. Una cámara lenta tan extrema que para nosotros parece inmovilidad. Esto nos obliga a reconsiderar algo importante. Tal vez muchas de las fronteras que creemos absolutas no lo son. Tal vez son solo límites perceptivos. Límites impuestos por nuestra biología, por nuestra escala temporal, por nuestra forma de procesar la información. El cero absoluto no es el punto donde todo termina. Es el punto donde dejamos de poder seguir el ritmo. Desde esta perspectiva, el frío extremo se parece más a un umbral de percepción que a un final físico. Más allá de cierto punto, la realidad sigue, pero ya no tenemos acceso directo a ella. No porque no exista, sino porque no estamos hechos para experimentarla. Esto conecta con una idea profunda y algo inquietante. Quizá el universo está lleno de estados que existen más allá de nuestra capacidad de percepción. No solo en temperatura, sino en energía, en tiempo, en complejidad. Vivimos en una franja estrecha donde las cosas ocurren a una velocidad y con una intensidad que podemos manejar. Fuera de esa franja, la realidad se vuelve invisible para nosotros. El cero absoluto marca uno de esos bordes, no porque esté fuera del universo, sino porque está fuera de nuestra experiencia directa. Nos dice que hay regiones del comportamiento de la realidad que solo podemos conocer de forma indirecta, a través de modelos, ecuaciones y experimentos cuidadosamente controlados. Y aún así, incluso con todas esas herramientas, nunca llegamos del todo. Siempre queda una distancia, un margen que no puede cerrarse. Y ese margen no es frustrante. Es revelador. Nos dice que el universo no está hecho para ser completamente capturado por una mente finita. Quizá por eso estos temas invitan a un ritmo lento. A una escucha prolongada. No son ideas para consumir rápido. Son ideas para dejar que se asienten. Para permitir que la mente se acostumbre poco a poco a la idea de que la realidad no tiene bordes claros, solo transiciones cada vez más sutiles. El frío extremo no es el lugar donde el universo muere, es el lugar donde el universo se vuelve casi imperceptible. Donde sigue existiendo pero sin necesidad de ser notado. Donde la actividad no desaparece, solo se reduce al mínimo imprescindible. Y en ese mínimo la realidad sigue afirmándose, sin ruido, sin espectáculo, sin intención. Simplemente porque no puede hacer otra cosa. Quizá esa sea la enseñanza más profunda de todo este viaje, que el universo no necesita intensidad para existir, no necesita calor, ni luz, ni caos. Le basta con un margen diminuto, con una fluctuación inevitable, con un movimiento que no puede eliminarse. Incluso cuando todo parece detenido, algo sigue ocurriendo. Si nos quedamos un momento en silencio con esta idea, aparece algo curioso. El frío extremo no provoca angustia. No genera alarma. No despierta el mismo miedo que otros límites del universo, como los agujeros negros o el colapso total. Es un límite tranquilo. Un borde suave.
Y quizá por eso resulta tan difícil de asimilar. Porque no hay nada contra lo que luchar. No hay evento que evitar. Solo hay una aproximación interminable. Esto cambia por completo la narrativa clásica del peligro. No todo lo inquietante es violento. Hay amenazas que no gritan, que no se mueven rápido, que no destruyen de forma visible. El cero absoluto no amenaza con destruir la materia. Amenaza con volverla casi irrelevante para nuestra escala. Amenaza con diluir la historia hasta hacerla imperceptible. Y esa idea conecta con algo más amplio. Muchas veces asociamos la importancia con la intensidad. Pensamos que lo que importa debe ser ruidoso, brillante, energético. Pero el frío extremo nos muestra lo contrario. Que incluso en estados de mínima energía, la realidad sigue siendo profunda, compleja y significativa. De hecho, cuanto más nos acercamos a ese límite, más información fundamental emerge. Es en el frío extremo donde aparecen algunos de los comportamientos más puros de la física. Donde las interferencias desaparecen. Donde los sistemas revelan su estructura más básica. No porque sean simples, sino porque están menos enmascarados por el ruido térmico. Esto nos lleva a una reflexión importante para este viaje largo. Tal vez el ruido no es sinónimo de vida, y el silencio no es sinónimo de muerte. Tal vez hay formas de existencia que no necesitan intensidad para ser reales. Formas de actividad tan suaves que solo pueden percibirse cuando todo lo demás se ha apagado casi por completo. El cero absoluto nos enseña que hay niveles de realidad que solo aparecen cuando la agitación desaparece. No desaparecen porque sean débiles, sino porque normalmente están ocultos. El frío extremo no crea esos niveles, los revela. Y esto tiene un eco interesante cuando pensamos en el universo a gran escala. A medida que el cosmos envejece, se expande y se enfría, quizá no se vuelve vacío, sino silencioso. Quizá no pierde complejidad, sino que la redistribuye. Quizá el futuro lejano del universo no sea un apagón, sino una calma profunda donde los procesos ocurren en escalas casi infinitas. Desde esta perspectiva, el cero absoluto no es una anomalía local, es un anticipo. Una pequeña ventana a cómo podría comportarse la realidad cuando la energía disponible sea mínima. No un final abrupto, sino una eternidad lenta. Esto nos obliga a abandonar otra intuición humana, la idea de que el final debe ser rápido, definitivo, espectacular. El universo no parece tener prisa por terminar. Si algo se acerca a un final, lo hace de forma asintótica, sin llegar nunca del todo. Siempre queda un resto. Un margen. Un movimiento mínimo. El frío extremo es la expresión más clara de esta tendencia. No hay línea de llegada, solo hay un acercamiento constante. Y cuanto más cerca estamos, más despacio avanzamos, como si el universo se resistiera a cerrarse por completo. Y quizá esa resistencia no sea casual. Quizá sea la condición que permite que la realidad exista durante tanto tiempo. Un sistema que no puede apagarse de golpe es un sistema que puede sostener procesos, historias, estructuras, incluso cuando la energía es escasa. Pensar esto transforma el frío extremo en algo casi esperanzador, no porque prometa vida eterna, sino porque sugiere continuidad. No un final claro, sino una persistencia silenciosa. No un colapso, sino una calma interminable. Y en esa calma, incluso cuando todo parece detenido, la realidad sigue afirmándose. Después de recorrer este límite desde tantos ángulos, empieza a quedar clara una idea central. El cero absoluto no es un punto al que se llega. Es una dirección. Un recordatorio constante de que el universo no está construido para los extremos perfectos, sino para estados que nunca se completan del todo. Hemos visto que el frío no es una sustancia, sino una medida del movimiento, que enfriar no significa apagar sino reducir, que incluso cuando la energía térmica casi desaparece, el movimiento no se elimina. Se transforma. Se vuelve mínimo, cuántico, inevitable. La realidad no sabe cómo quedarse quieta. Hemos visto también que este límite no es solo técnico sino estructural. No es que aún no sepamos cómo alcanzar el cero absoluto. Es que el universo no lo permite. Y no lo permite porque, si lo hiciera, la propia noción de realidad se rompería. Sin fluctuación, sin incertidumbre, sin ese resto mínimo, no habría procesos, no habría historia, no habría posibilidad. El frío extremo nos ha llevado a cuestionar ideas que dábamos por sentadas, la quietud, el silencio, el final.
Hemos descubierto que muchas de estas palabras no describen estados reales del universo, sino aproximaciones humanas. Formas cómodas de hablar de algo que, en su nivel más profundo, no encaja en nuestro lenguaje. También hemos visto cómo este límite se conecta con otros. Con la velocidad de la luz. Con la imposibilidad de conocerlo todo a la vez. Con la resistencia del universo a los absolutos. Todo apunta al mismo patrón. La realidad se protege a sí misma mediante fronteras invisibles. No como castigo, sino como condición de coherencia. Y al mirar todo esto en conjunto, el cero absoluto deja de ser un concepto aislado. Se convierte en una pieza más de una imagen mayor. La de un universo que nunca se apaga del todo. Que nunca se detiene por completo. Que incluso en sus estados más silenciosos conserva un pulso mínimo, suficiente para seguir siendo universo. Esto nos ha llevado también a reflexiones más amplias. Sobre el tiempo, que se diluye cuando el cambio se vuelve casi imperceptible. Sobre el final del cosmos, que no parece un evento dramático, sino una calma cada vez más profunda. Sobre la nada que quizá no exista como estado físico real, sino solo como límite conceptual. El frío extremo nos ha mostrado que el silencio absoluto es una ilusión. Que incluso cuando creemos haber llegado al fondo, algo sigue ocurriendo. Y que ese algo no es un error, sino la base misma de la existencia. Ahora, solo queda una pregunta final. No una pregunta científica, sino una pregunta humana. ¿Qué significa vivir en un universo que no puede detenerse del todo? ¿Qué significa existir en una realidad donde incluso el límite más frío conserva movimiento? Eso es lo que cerramos en la última parte. Vivir en un universo que no puede detenerse del todo cambia la forma en que entendemos nuestra propia existencia. Nos recuerda que no hay estados finales perfectos, ni silencios absolutos, ni reposos definitivos. Todo lo que existe está, de una forma u otra, en proceso. Incluso cuando parece inmóvil, incluso cuando parece haber llegado al límite. El cero absoluto nos ha enseñado que la nada perfecta no forma parte de este universo. Que siempre queda un resto. Una vibración mínima. Una fluctuación inevitable. Y ese detalle aparentemente técnico encierra una verdad profunda. La realidad no se apaga. No se apaga porque no puede. Sus propias leyes lo impiden. Quizá por eso la existencia no es un accidente frágil en un fondo de vacío, sino una consecuencia natural de un cosmos que nunca alcanza el reposo total. La vida, la conciencia, el pensamiento pueden ser raros, pueden ser breves, pero emergen de un universo que siempre conserva movimiento, incluso en sus estados más silenciosos. A lo largo de este viaje hemos visto cómo el frío extremo no representa un final, sino un horizonte, un lugar al que nos acercamos sin llegar nunca. Un límite que no se cruza, pero que nos permite entender mejor hasta dónde llegan nuestras ideas. El cero absoluto no es una amenaza. Es una frontera que da forma a todo lo demás. Hemos aprendido que el silencio no es ausencia, que la quietud no es inmovilidad y que el final no tiene por qué ser un apagón. El universo parece preferir la continuidad lenta a la interrupción total, una calma profunda antes que un cierre definitivo. Y tal vez haya algo tranquilizador en eso. Saber que incluso cuando todo se enfría, cuando todo se ralentiza, cuando la historia parece diluirse, la realidad sigue ahí. No gritando. No brillando. Simplemente existiendo. Si este viaje por los límites del frío, del silencio y del movimiento te ha acompañado hasta aquí, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta al vídeo, y compartirlo con alguien que también disfrute de estas preguntas sin respuesta inmediata. Gracias por escuchar hasta el final. Esto ha sido Universo Nocturno. Buenas noches.